Bueno, hola a todos, bienvenida a esta clase extra y particular donde, bueno, se buscará reforzar algunos conceptos que fueron presentados en clases anteriores y que acá lo que buscaremos es, bueno, establecer cuáles son los principios que pautan a un diseño y a una marca como icónica y a la vez, a partir de cierta metodología, empezar a deducir cuál es el lenguaje de diseño que pueden tener algunas marcas y cómo ésta hace a la identidad de la misma. Para eso, en una primera instancia, hay que establecer, bueno, ¿qué es un icono? El icono es todo aquello que sea representativo de algo. En este caso, bueno, decidí tomar a la marca de Ferrari como ejemplo, donde, bueno, podemos detectar que es una marca que es icónica del diseño automotriz y del diseño italiano en sí. Pero, ¿qué es lo que hace que los diseños de Ferrari se vuelvan icónicos? Y primero tenemos que tener en cuenta que la marca en sí está atravesada por muchos factores que son externos a la marca, y que ayudan a que ésta sea icónica, desde factores culturales, sociales, económicos y tecnológicos que están todos en un contexto histórico y en un lugar y tiempo determinado, y que más allá de eso tenemos que entender, bueno, pero en sí, qué elementos propios del diseño que establece y que pauta Ferrari son lo que hacen que también se vuelva como una marca icónica. Y empezamos a diferenciar en una primera instancia lo que es el objeto, el producto icónico, de lo que son elementos o rasgos icónicos. Cuando hablamos de el objeto o el producto icónico, hablamos de un todo, es decir, en estos casos del auto en sí en su totalidad. Pero cuando hablamos de un elemento, rasgo icónico, por ahí nos podemos referir, como por ejemplo en este caso, a las ópticas posteriores que tienen los automóviles de la marca, que por lo general vienen siendo dos unidades en los modelos más clásicos o que la marca más quiere destacar y que encima son redondos. Pero aún así, por ahí tenemos que reforzar más la idea de, bueno, entender entonces qué vínculo tienen el objeto icónico del elemento icónico. En este caso tenemos Alfa Romeo, que es una marca también italiana, donde claramente el elemento icónico que presenta la marca es el triángulo en la parte frontal de la misma, que está presente en todos sus productos y que es un sello de que se trata de esa marca. Es un elemento que hace a la misma y que permite identificarlo con facilidad. Pero más allá de eso, ese elemento está vinculado con otros elementos de cada objeto y que si miramos, más allá del triángulo frontal del elemento en sí, la marca diseña con curvas, con volúmenes y demás que hacen a un lenguaje y a una identidad propia mucho más allá de lo que es el elemento icónico, que es el triángulo. Y como principios que rigen al que un diseño se vuelva icónico, podemos empezar a pautar los siguientes. La simpleza, es decir, que sean formas que se puedan interpretar y que al ser fácil de interpretar se terminan volviendo reconocibles, que este es otro principio, que quiere decir que a esa simpleza se termine volviendo algo característico de la misma, del objeto en sí. Después tenemos la honestidad, es decir, que la forma no sea pretenciosa mucho más allá de lo que es y que se pueda comunicar con facilidad a los espectadores, a los consumidores de la marca, lo que va de la mano con la simpleza y el que sea reconocible. Y al ser fácil de comunicar, se piensa a instalar como un nuevo estandarte en el inconsciente colectivo y ese diseño, al instalarse de esa manera, empieza a transgredir el tiempo y se termina volviendo en un diseño atemporal. Este, y en sí no es solamente el hecho de ser simple y reconocible, sino que en su diseño todos estos elementos que presentan, ya sean icónicos o elementos más propios del diseño en sí, del producto, tienen que tener un balance y una proporción que permitan todas estas cuestiones de ser fácil de comunicar, de ser reconocible y de la simpleza en sí. Acá, en otra instancia, tenemos que empezar a pensar un poco más allá entonces de lo que es el elemento icónico. Como hablábamos antes, en el caso superior vemos a los Alfa Romeo que tienen en común, bueno, el elemento icónico del triángulo, pero que notamos que hay cuestiones de diseño que van mucho más allá. Si miramos el caso de Ferrari,
no hay un elemento icónico a simple vista que sea este, tan reconocible, sino que es más un todo, la suma de sus partes, la que hace que el producto sea posible de reconocer e identificar como de dicha marca. Y esto surge porque las marcas tienen presente que tienen un ADN, un lenguaje de diseño que les permite ser reconocibles y que le permiten presentar una identidad a través del tiempo. Para empezar a entender lo que es el ADN y el lenguaje de diseño, vamos a analizar en este caso otra marca italiana de automóviles, que es el Lamborghini Aventador. En este caso, los principios que habíamos planteado de simpleza, de ser reconocible y de ser honesto y demás, a simple vista puede ser difícil de identificar, ¿no? Porque la simpleza es difícil de encontrar cuando vemos que un producto ya tiene demasiada complejidad a simple vista, está, como podemos notar, atravesado por muchas líneas, muchos ángulos, muchas formas y entonces empezamos a entender, bueno, es honesto porque es difícil de que comunique con claridad. O si, y si es reconocible, ¿dónde está la simpleza en esa cuestión reconocible? Y en realidad este modelo tiene todos esos elementos. Tiene el elemento de simpleza, tiene el elemento de ser reconocible y tiene el elemento de la honestidad y de ser un diseño temporal y demás. Entonces, para empezar a hacer un análisis, tenemos que partir de las bases y los principios que rigen a este producto. Partiendo en este caso de la silueta. Las siluetas son las líneas constructivas que hacen al producto a partir del cual se van a esculpir el resto de elementos que integran al mismo y que a partir de acá podemos delinear la forma básica del producto y que va a hacer que éste sea reconocible. Es decir, el principio de ser un elemento o un objeto reconocible ya lo pauta la silueta en sí. Con solamente ver las líneas principales que marcan el contorno del producto, nosotros ya podemos empezar a reconocer de qué producto se está tratando, de qué marca estamos hablando. Entonces, a partir de eso, la silueta termina siendo el elemento que comunica un principio de identidad de la marca. Y más allá de eso, también rige los principios y la estructura del producto. A ver, lo que nos va a determinar de qué auto o de qué tipo de auto incluso estamos hablando son los volúmenes y distancia entre ejes de ruedas, la posición de los pilares y en sí la silueta, que es un elemento propio del diseño. Siguiendo en una instancia posterior, podemos empezar a detectar, bueno, con qué se empieza a esculpir y a trabajar la silueta del auto. Y acá es donde empezamos a dar también este principio de identidad y se empieza a plasmar el ADN de la marca. Lamborghini trabaja con lo que llama el lenguaje I, que es como si fuera una Y, pero en estado horizontal, que es decir que parte una línea, se empieza a bifurcar y todo esto da un sentido de linealidad y de dinamismo. Y como podemos notar, esto se traslada acá, donde podemos notar como que hay un punto, un eje de donde empiezan a converger todas estas líneas, pero a la vez notamos la forma I presente todo el tiempo, desde los más mínimos detalles hasta las grandes líneas y contornos que enmarcan al producto. Y ahora, una vez que ya tenemos establecido el lenguaje, podemos detectar que hay cierta arquitectura y normatividad en la forma. La arquitectura nos plasman, bueno, a partir de ese lenguaje, cómo lo empezamos a estructurar y darle ciertas pautas para que tengan una normatividad y que todo tenga una correlación. Si miramos la instancia posterior allá en implementar el lenguaje es que todo tenga un porqué. Cada línea está pensada en su expresión. Esta línea tiene que ver con esta y con esta y con esta. Esta línea es paralela a esta otra y a esta y a esta. Entonces, la arquitectura empieza a darle ese principio de simpleza del que hablábamos antes. Entonces ya todo, no empiezan a ser líneas sueltas y agresivas sin ningún motivo, sino que ya empezamos a detectar cuál es el ADN y además este, empezamos a detectar cómo se le va dando cierta regularidad a lo que vamos presentando. Entonces ya con el producto entero podemos empezar a detectar
dónde están presentes todos esos elementos, dónde está la silueta básica que nos permite hacer al producto que reconocerlo con facilidad, dónde está el lenguaje que le da la expresividad e identidad a la misma, y dónde está la arquitectura y la normatividad, que es la que permite agarrar y identificar la simpleza en su complejidad. Y esto, al identificar todos estos elementos, nos permite llegar a lo que es el ADN de la marca. El ADN es el que le da identidad a la misma y la podemos ver presente en distintos productos. Todos estos son productos de la marca Lamborghini que apuntan a distintos segmentos, distintas características, pero sin embargo podemos reconocerlos como propios de la marca por la silueta, por el lenguaje y por la arquitectura del producto. Y el diseñador tiene que tener muy en presente todos estos factores, ya que, bueno, reconocer el ADN y la fortaleza del mismo son los que nos permiten diseñar y proyectar a futuro para la marca. Como marca acá Lamborghini, las proporciones de un carácter decidido con contornos netos, líneas precisas y superficies limpias son los elementos que conforman la esencia del diseño de Lamborghini. Este es el ADN que encarga los principios fundamentales en que se inspira el centro de style de Lamborghini para crear coches que siempre distintos, que cada vez más innovadores en términos de investigación y lenguaje estético, pero todos inconfundiblemente es Lamborghini. Y como plasman en una segunda instancia, todo esto comienza desde en una hoja en blanco, un lápiz, y tener en cuenta cuál es el ADN y empezar a trazarlo y plasmarlo en los futuros proyectos. Y que hay que combinar el alma de la marca con la innovación. Entender el ADN de la marca y las raíces con las que surge nos permite proyectar a futuro. Como es el caso de lo que estamos viendo acá, que es un autoconcepto, que es el Lamborghini Terno Milenio. Si bien es un auto que no va a salir a producción, es un auto que tiene como sentido agarrar y explicitar la visión de la marca futuro, pero teniendo en cuenta cuál es el lenguaje con el que ésta surge. ¿Sí? Es un exponente de los ideales de la marca y de hacia dónde apunta, pero también teniendo en cuenta de hacia dónde surge. Y si prestaron atención a todo lo que veníamos hablando antes, ya van a empezar a poder reconocer con facilidad dónde está la silueta, dónde está el lenguaje y dónde está la arquitectura del producto. Es más, ya con la luminaria, la óptica y ciertos rasgos aerodinámicos ya hace explícito al lenguaje y al ADN de la marca. Y el lenguaje en sí y el ADN lo que permite es denotar cuáles son los atributos de la marca, ¿sí? Y cuál es la identidad de la misma. Decidí tomar como ejemplo en este caso al River y Boca del mundo automotriz, que es Lamborghini y Ferrari, donde si bien ambas son marcas italianas, deportivas y de renombre, cada una intenta tener atributos diferentes. Lamborghini es exótico, ¿sí? Y lo podemos ver con las líneas agresivas y deportivas que intenta representar, pero la deportividad del modelo está representada por justamente eso, las líneas, los ángulos de ataque y demás. Mientras que Ferrari, en una cuestión más pasional y de exclusividad, la deportividad de los modelos la denota más con los volúmenes y las formas en general con las que trabaja, haciendo vehículos que parecen ser esculpidos por el viento, donde esto se ve como un producto mucho más musculoso y sin embargo, se ve un producto mucho más tecnológico, veloz y agresivo. Pero aún así, Lamborghini reconoce que puede representar los elementos de exclusividad, como por ejemplo con las terminaciones superficiales, que les permite complementar los aspectos formales del producto, la silueta, el lenguaje y demás, con por ejemplo, bueno, el contraste y el balance que tienen las formas, y además la exposición en sí de los materiales con los que está hecho. Y esto te permite asociar rápidamente al producto a otros elementos que pueden estar asociados o al mundo o al que quiera apuntar pertenecer, o al usuario para establecer cierto vínculo con el mismo. Y ahora es donde a ustedes les toca empezar a hacer todo un proceso de abstracción y análisis de los productos y de la marca en sí, para empezar a determinar en el diseño cuál es el ADN de sus marcas, cuál es el lenguaje que la misma presenta,
y en sí a dónde apunta la marca, para después usted en una instancia más proyectal poder agarrar y diseñar para la marca con mayor facilidad. Eso sería todo.